Nuku, Shina e bubu buta, Eskawatan kaya wai kiki. Kaya wai kiki. Nuku, ranu e bubu buta, Eskawatan kaya wai kiki. Kaya wai kiki. Hola otra vez mi linda gente pagana de YouTube, bienvenidos a su canal, Los Hermanos Elementales. En esta ocasión vamos a tratar un tema que tiene algo que ver con lo que vimos en el anterior video de Jesús y el paganismo. Pues en este video vamos a analizar las similitudes que tienen ciertas ceremonias y ciertas cosas dentro del cristianismo, el catolicismo, frente al paganismo. Bien, primeramente sabemos que el paganismo ha estado en todo el mundo desde hace mucho tiempo. Es decir, todos aquellos que no han sido monoteístas pertenecientes a la religión católica cristiana. Todos estos pueblos ya tenían sus creencias, tenían sus ritos, y cuando se empezó a imponer esta religión nueva, fue muy difícil que se cambien tradiciones de siglos, por lo que se adaptaron y simplemente hoy en día pues no sabemos todo lo pagano que hemos estado realizando, no nos damos cuenta que pues la mayor parte de cosas que pensamos que son santas, bendecidas por Dios, son paganas, son cosas muy antiguas y que tenían tal vez mucha sabiduría, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el halo sagrado, el halo de los santos, el halo que aparece en Jesús, en María. Este halo lo podemos encontrar en muchas otras imágenes, tanto del budismo como del hinduismo. Incluso en Babilonia se encuentra la representación de este halo, de este círculo, tras la cabeza de algunas deidades, de algunos personajes. Pero ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que significa este círculo, este disco? No es otra cosa que la representación del sol. Esto indica que esa persona era descendiente, tenía una divinidad ligada hacia el sol. Esto lo podemos ver desde incluso la época egipcia, donde el toro, entre sus cuernos, abarca el disco solar. Y es este mismo disco solar que aparece en todos los santos en la Iglesia Católica. Y hay muchos santos que en realidad fueron personajes del paganismo, fueron dioses menores o tuvieron una gran influencia dentro de las culturas paganas, de las culturas ancestrales. Y pues al no poder erradicar la creencia, la devoción a estos personajes, lo que se hizo es darles un nombre nuevo, adaptando a cosas del catolicismo, a mártires, y pues se hizo una fusión. Y la gente seguía venerando en las fechas que veneraban siempre, pero con otro nombre, aunque siguieron siendo los mismos personajes paganos. Entonces podemos ver en la iglesia muchas representaciones que tienen este símbolo, y siempre hemos pensado que es un símbolo de divinidad, de la gracia de Dios, un símbolo angelical incluso, cuando en realidad es el símbolo del dios Sol. No tiene nada que ver con Jesús ni con las bases cristianas, sino totalmente bases paganas. Ahora los cristianos dirían, bueno, los católicos están equivocados en esta parte y nosotros nos mantenemos puros. No, un símbolo que sí se mantiene tanto en cristianos como en católicos es la cruz, y la cruz no es un símbolo propio del cristianismo, no es un símbolo propio de Jesús. La cruz tiene una existencia muchísimo más antigua de lo que se imagina. El hallazgo más antiguo de una cruz data de hace más de 10.000 años antes de Cristo y se han encontrado sobre piedras de arcilla, donde se supone que estaban encerradas las almas de las personas y se usaba como una protección. También ha estado esparcida alrededor de todo el mundo. No es que la cruz estaba simplemente con los romanos, esto estuvo extendido en todas partes del mundo. Las encontramos en los druidas como un símbolo también solar, un símbolo de protección. Lo encontramos en el antiguo Egipto, es el Ankh, la llave del inframundo, y era portada por sacerdotes. Era un símbolo sacerdotal y era un símbolo solar también. Podemos encontrar la cruz también incluso en los aztecas, y en la parte andina tenemos la chacana, que es la cruz cósmica, ¿no? Y de hecho es el significado que le dan
también a la cruz en los pueblos antiguos, tenía más que ver con un enlace cósmico que a la divinidad en sí. Entonces, ¿cómo es que la cruz llega a ser un elemento sagrado del cristianismo y considerado como una representación fiel a Jesús? Aquí entra un papel muy importante y lo juega Constantino, el primer papa autoproclamado, que fue un sacerdote pagano de la antigua Roma y que fue convertido al cristianismo en su lecho de muerte. Esto lo vimos a breves rasgos en el video pasado. Entonces, es por Constantino que muchas de las cosas del paganismo son aceptadas y mezcladas con el cristianismo. La iglesia primitiva, pues cristiana como tal, se dividió en dos partes, la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. La iglesia de Oriente quería conservar las tradiciones tal cual las practicó Jesús cuando estuvo en la tierra, y que tenía mucho que ver con fechas igual del judaísmo y cosas por el estilo. Mientras que la iglesia de Occidente pues tuvo mucha secularización, es decir, se empezó a mezclar con la parte del paganismo romano y no quería dejar muchas de las costumbres que tenían de sus antepasados. En el año 313, con el edicto de Milán, cuando Constantino permite que los cristianos tengan libertad de culto, entonces es en este año que los cristianos empiezan a rendir culto libremente y Constantino empieza a tomar un papel importante dentro de la iglesia de Roma. Y en el año 325 después de Cristo, obviamente, es igual Constantino junto con otras personas que empiezan a fijar las bases de lo que es el cristianismo actual. O sea, empiezan a hacer la iglesia católica como la conocemos y muchas de las costumbres cristianas en general, así sean protestantes. Entonces, en el concilio de Nicea, liderado por Constantino, muchos sacerdotes son los que se sientan y empiezan a recopilar los libros que tienen y a elegir qué cosa va a entrar y qué cosa no va a entrar dentro de lo que va a ser las costumbres legítimas de la iglesia. Y es aquí cuando se sacan muchos libros que tenían mucha información, mucha sabiduría de algunos apóstoles y de algunos otros seguidores de Jesús, y son los denominados ahora libros apócrifos. Entonces la Biblia como la conocemos hoy en día no es un dictado filial de Dios, sino es una recopilación de varios libros, sobre todo el Nuevo Testamento, en los que se decidió poner o sacar información a conveniencia económica y a conveniencia política del entonces emperador y papa Constantino. Y es justamente Constantino también quien pone a la cruz como un símbolo del cristianismo, como un símbolo de veneración y un símbolo que refleja a Jesús. ¿Y cómo sucede esto? Sucede el 28 de octubre del año 312, cuando Constantino lideraba una batalla contra el emperador Magencio. Mientras iban de camino, Constantino mira el firmamento y al ver en el cielo el sol, ve que el sol forma una cruz, y esto le deja inquieto a Constantino. En la noche tiene un sueño en el que Jesús le dice que si usa ese símbolo, es decir, la cruz, va a tener victoria en esta batalla. Entonces, aquí nace también el conocido lema de in hoc signo vinceres, en este signo vencerás, que fue usado también por los templarios. Entonces Constantino decide usar el símbolo de la cruz en los escudos, y es así como tiene una victoria en esta batalla. Desde ahí Constantino dice que se debe tomar este símbolo como sagrado y venerarse. Y es a partir de este año que en realidad el signo de la cruz llega a tener una importancia sumamente grande dentro del catolicismo y el cristianismo hasta estos tiempos. Pero debemos recordar que pues Constantino fue pagano y la cruz era un símbolo también solar. Incluso la T de Tamuz, el dios solar, era utilizada como símbolo de su representación, y como la T con un palo más alargadito, pues tenemos la cruz. Acá tenemos el Ankh egipcio y podemos ver que es prácticamente una T con un asa con la cual llevaban los sacerdotes egipcios.
Entonces, para nada la cruz es un símbolo cristiano, es un símbolo netamente pagano. Ahora, otro símbolo que representa mucho a la Iglesia Católica es el rosario. El rosario tampoco es un símbolo de origen cristiano ni bíblico, nada por el estilo. El rosario también es un símbolo pagano, usado mucho antes que el catolicismo, mucho antes que los cristianos, y fue encontrado en Chipre. Es el hallazgo más antiguo de ese instrumento, que fue colonizado por los fenicios. Entonces ellos utilizaban este collar de cuentas para poder hacer sus oraciones devocionarias hacia la diosa Astarte, que era conocida como la madre del cielo, la reina del cielo, la diosa madre, que es como también se le conoce a María. También en los budistas se usa un collar de cuentas para sus rezos, e incluso en el Islam tienen este rosario de 33 o 99 cuentas para rezar y contar los 99 nombres con los que se le conoce a Alá. Entonces hay orígenes antiguos, paganos, de este instrumento. ¿Cómo es que el rosario llega a ser un instrumento del catolicismo, muy utilizado por sacerdotes y monjas y creyentes del catolicismo en general? Es gracias a un papa. El Papa León X es el que aprueba el uso del rosario como un sistema de oración dentro del catolicismo, en el año 1520. Entonces vemos que muchas de las tradiciones de la iglesia ha sido escogida por hombres y no, como se dice, por Dios, y han tenido un origen pagano y no divino, en cuestiones del Dios de la Biblia, pero sí una divinidad pagana. Incluso el mismo diccionario de la iglesia confirma que el rosario no tiene ningún origen dentro de la Biblia, ni ningún origen pues divino dentro de las doctrinas católicas. El día de adoración de Dios, del Dios Sol, del paganismo, de todas las culturas antiguas, pues siempre fue el domingo. Y el día de adoración verdadero en la cultura judía, en su religión, en los libros pues sagrados, tanto del judaísmo como del catolicismo, consta como día de adoración el día sábado. Sin embargo, solo después que Constantino designó el domingo como día de descanso en todo el imperio, en el 321 después de Cristo, el día cristiano de adoración llegó a ser el día de reposo. Esto lo podemos confirmar mediante el diccionario teológico Beacon. Ahí vamos a encontrarlo claramente. También en el libro de la historia de la iglesia primitiva dice lo siguiente: Justino, refiriéndose al primer día de la semana, dice el día llamado del sol, desde el edicto de Constantino en el 321, en el cual se llama el venerable día del sol. En el catecismo de la Iglesia Católica nos dice: nos reunimos todos los días del sol porque es el primer día. También dice: igualmente deben observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, Santos Apóstoles, Pedro y Pablo, y finalmente todos los santos. En el libro de historia de la iglesia cristiana nos dice: el primer día de la semana se proclamó como día de descanso y adoración. Su observancia pronto llegó a generalizarse en todo el imperio. En el 321 después de Cristo, Constantino prohibió que las cortes se abriesen los domingos, excepto con el propósito de libertar esclavos. También ese día, los soldados tenían la orden de no hacer sus ejercicios. El domingo, perenne recuerdo de la gloriosa resurrección del Señor, se celebra con todos los honores. Legalmente es día de descanso a partir del año 321. Antes de esto, jamás fue considerado el día de adoración a Dios el domingo, sino era el sábado. En cuanto a lo que es el judaísmo, ¿sí? En lo que es la iglesia primitiva de los creyentes de Jesús, de los creyentes de Jehová, es el día sábado el día correcto de adoración. Los paganos, los creyentes en el Dios Sol, obviamente rendían culto a su Dios en el día domingo, que era el día del sol. Lo mismo pasa con la celebración de la Pascua. En aquel tiempo surgió una controversia no pequeña porque todas las iglesias de Asia
pensaban que la fiesta pascual del Salvador debía ser observada según la antigua tradición, es decir, según lo que los judíos pues celebraron toda la vida, como ellos iniciaron la festividad. En el día 14 de la luna, es decir, el 14 de Nisan, en la que los judíos tenían mandado que sacrificasen el cordero. Entonces había una manera distinta en la que se celebraba la Pascua, pues la Pascua judía, a la Pascua que está relacionada con el paganismo, que es Ostara, ¿verdad? En el diccionario de historia de la Iglesia dice: la controversia finalmente fue resuelta en el 325 por el Concilio de Nicea. Se declaró que la Pascua debía celebrarse el primer domingo después de la luna llena de primavera y nunca el 14 de Nisan. Entonces vemos que cada vez se fue adaptando más las tradiciones del paganismo a lo que eran las tradiciones judías. Se unieron para sobrevivir porque estaban muy arraigadas las festividades y las creencias del paganismo, porque son cientos de años, miles de años de adorar de cierta forma a la divinidad y no podía ser erradicado, aunque los intentos llevaron a masacres tremendas. Fue muy difícil. Es por eso que la Iglesia Católica tiene muchísimos santos que son la viva imagen de dioses menores de ciertas culturas que simplemente pues los añadieron a su colección de mixturas de cultura y religión. En la enciclopedia Clarín, tomo 19, dice: Pascua, la más solemne fiesta religiosa de los hebreos que celebran a la mitad de la luna de marzo, en memoria de la libertad del cautiverio de Egipto, en el cual se inmola el Cordero Pascual. En la Iglesia Católica, fiesta solemne de la resurrección del Señor, establecida en tiempos apostólicos y que va precedida de una semana de introducción, la Semana Santa, y seguida de una octava. El Concilio de Nicea en el 325 ordenó su celebración en el domingo siguiente al plenilunio posterior al 20 de marzo y 25 de abril. En su evolución ha asimilado símbolos y ritos no cristianos de los pueblos conversos, fuego de Pascua y huevos de Pascua. Entonces podemos ver claramente lo que acabo de exponer, que todos los católicos tienen un origen pagano en cierta forma y no se dan cuenta, y eso lo sabían perfectamente los antiguos sacerdotes y tal vez algunos de los altos grados, pero es que era indispensable para ellos mantener la hegemonía. Es después de todo un buen negocio, ¿cierto? La fecha de la Pascua, siguiendo la regla tradicionalmente atribuida, aunque posiblemente de forma errónea, al Concilio de Nicea del 325, está comprendida entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Esto lo vemos en la enciclopedia Larouche. En el libro The Faith of Our Fathers nos dice: cerca del año 190 la cuestión sobre el día correcto de celebrar la Pascua fue alborotada en el Oriente y enviada al Papa Víctor I. La Iglesia Oriental generalizaba celebrar la Pascua en el día en que los judíos guardaban la Pascua, como siempre se hizo, mientras en el Occidente la celebraban como ahora en el primer día, el domingo después de luna llena del equinoccio de primavera. Entonces tenemos mucha información, muchas pruebas de que simplemente el desconocimiento nos hace pensar que todo lo pagano es malo, cuando en realidad han estado festejando muchas cosas paganas envueltas en cristianismo. Exactamente lo mismo pasa con la fiesta de la Navidad. La Navidad originalmente no existía en la parte judía, ¿sí? En la Torá no existía la Navidad, y tampoco en el Nuevo Testamento se dijo vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús o cuestiones así. Jamás. Pero sí que existían fiestas muy similares de los paganos, de lo que conocemos hoy como Navidad. En la parte nórdica nos heredó, por ejemplo, el árbol de Navidad, que es el árbol de Yule. Y las fechas igual vamos a ver a continuación en el libro Babilonia, Misterio Religioso de Ralph Woodrow. Dice: fue en el siglo V que la Iglesia Católica Romana ordenó que el nacimiento de Cristo fuera observado el 25 de diciembre, el día de la antigua fiesta romana del solsticio de invierno. ¿Qué tal? Otra vez vemos que es la Iglesia la que va imponiendo cuestiones de creencias que pensamos que siempre fueron totalmente cristianas, pero que creen que en Roma se celebraba el 25 de diciembre el nacimiento de el dios Sol, el Sol Invictus. Lo vamos a ver. El diccionario de la historia de la Iglesia dice: no existe evidencia histórica con autoridad referente al día o mes de nacimiento de Cristo. El 25 de diciembre era la fiesta de un festival
festival pagano de los romanos. Este fue inaugurado en el año 274 como nacimiento del sol invicto, que al comenzar el solsticio de invierno otra vez empieza a mostrar una luz que va en aumento. Aproximadamente antes del 336 la iglesia de Roma, incapaz de eliminar este festival pagano, lo espiritualizó como la festividad de la Navidad del Sol de Justicia, y esto está en el diccionario de la iglesia. Entonces, pues miren que tiene mucha similitud también con la festividad de Yule, que también es el solsticio, ¿no? El punto de luz en medio de la oscuridad. En el libro Historia Universal, Salvat dice: el año 274 después de Cristo, Aureliano levantó en su honor un templo en el campo de Marte. La fiesta del sol quedó establecida para el 25 de diciembre, fecha que según el calendario antiguo, el astro volvía a emprender su ascensión antes del 337 después de Cristo. Los cristianos de Roma situaron en esa fecha el nacimiento de Cristo. En la enciclopedia Clarín dice Navidad. A partir del siglo IV se fijó la fecha del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, no por la fiesta pagana del solsticio de invierno, sino por el culto pagano solar de los emperadores romanos de la decadencia, que se hacían venerar como encarnación del sol invencible, Sol Invictus. Los cristianos dedicaron esa fiesta a Cristo como el verdadero sol. Por eso en la iglesia católica vemos muchos símbolos solares escondidos. En la Eucaristía, en el lugar santísimo, en todas partes está escondido el símbolo del sol, porque los romanos eran plenos adoradores del sol, como todas las religiones y culturas antiguas, porque el sol es el astro rey, el dador de la vida, lo que tenemos tangible a la vista, lo que sentimos el calor al despertar, el que vivifica los campos, los sembríos. En la gran historia universal, Larousse dice: el sol todopoderoso, cuya fiesta se celebra el 25 de diciembre, se convirtió a fin del siglo III en la divinidad principal del paganismo romano, culto del sol invictus. Todas las religiones igual de Medio Oriente pues tenían la veneración a Baal, a Mitra, a Tamuz, a Horus. Eran dioses solares, como lo vimos en el primer video de Jesús y el paganismo. También nos dice: tampoco está claro que Cristo hubiera nacido el 24 de diciembre. La Biblia no ofrece ninguna ayuda. De hecho, la semana del 17 al 25 de diciembre se celebran las fiestas en honor a Saturno, y lo mismo hacía la religión que adoraba a Mitra, que festeja el 25 de diciembre la regeneración del vigor del sol. Pero si vemos la Biblia, desde el Antiguo Testamento vamos a comprender que Jesús nació en la Pascua, ¿no? Era el Cordero, pues el sacrificio, ¿no? Del perdón de los pecados. Y Jesús es ese Cordero que vino a sacrificarse. Por lo tanto, si Jesús nació entre las fechas de la Pascua, entre marzo y abril, obviamente su cumpleaños sería entre marzo y abril, no en diciembre. Por lo que están celebrando, quieran o no, una fiesta pagana. No están celebrando el nacimiento de Jesús, están celebrando con el árbol de Navidad, Yule de las partes nórdicas. La estrellita de Navidad es el punto máximo de luz sobre Yule, que busca justamente eso, la adoración del sol. Vamos a ver ahora los ritos que usa la iglesia pues para el control, y que usó para el control de los paganos y la conversión. El primero de estos ritos es el bautizo, y mediante el bautizo hacen dos cosas: nos cierran el chakra coronario y nos bloquean el tercer ojo. Este rito estaba pensado pues en la sumisión, y mediante la sumisión poder ejercer el dominio de la mente de la persona y así poder implantar las nuevas creencias. Cuando el sacerdote pone el agua sobre nuestra cabeza, recuerden que el agua tiene memoria y puede cargarse tanto con energía positiva como con energía negativa. Esta agua hace que el chakra coronario se cierre y ya no tengamos una conexión directa con el cosmos, con la divinidad, con el todo. Y es por eso que necesitamos nuestro intercesor, que es el sacerdote, que es el papa, que son los pastores. Después de ser mojada nuestra cabeza, el oficiante del rito y los padres del bautizado hacen una cruz sobre el tercer ojo. Con esta cruz cierra nuestro tercer ojo para no tener acceso a la visión del plano astral, a la visión de duendes, de hadas, de esos seres que son parte también de la naturaleza, y cierran nuestros dones de evidencia. El tercer ojo nos ayuda a tener la clarividencia, nos ayuda a tener las premoniciones, la parte sensorial más grande que tenemos, ¿verdad? Entonces nos cierran totalmente estos dones
estos canales energéticos para estar más sumisos ante ellos. En la confirmación nos rompen el chakra del corazón y nos ponen una culpa que no teníamos. Y vivimos culpándonos toda la vida con el por mi culpa, y lo que hacemos al golpear el pecho es romper nuestro chakra corazón y quedar expuestos. Y pues se desequilibra totalmente los demás chakras, obviamente. Y esto lo saben muy bien algunos magos, algunas tradiciones paganas. Por ejemplo, los yorubas hacen la rogación de cabeza, en la cual vuelven a abrir el chakra coronario. Este tema está igual en YouTube, lo pueden averiguar. Y los chamanes en general pueden ayudar a contrarrestar esa energía para que podamos tener esa canalización de una mejor forma. Los sacerdotes católicos, como digo, en sus orígenes fueron sacerdotes paganos y también son grandes magos. Esconden muy bien en sus doctrinas ritos de dominación sobre sus feligreses. Otro símbolo que podemos ver dentro del catolicismo, bueno, esta vez muy concretamente en la Basílica de San Pedro, es el obelisco. El obelisco es un símbolo fálico, representa al sol netamente, y tienen un obelisco muy similar a los obeliscos del templo de Luxor, que es un templo solar y que permite la comunicación directa con el astro rey, la recepción de su energía. Y muchas culturas paganas tenían obeliscos o monumentos megalíticos que terminaban en punta y que ayudaban a la canalización energética del astro rey. Justo en el centro de la plaza de San Pedro, donde es la plaza de los santos, podemos ver el obelisco, y alrededor del obelisco se abren caminos que forman un sol. Entonces está la prueba más grande de que la Iglesia Católica está basada en creencias paganas y que lo que hacen simplemente es ayudarse de toda la sabiduría que tienen para la dominación y el sustento de la iglesia. Otra prueba de esto es que en el altar de muchas iglesias o en las puertas de las iglesias e incluso en sus vidrios catedrales podemos ver al sol claramente. También en donde está la Eucaristía es un símbolo solar, es la cruz con el sol claramente vista. Pues tenemos prueba de que en realidad no se adoraba a Jesús sino al Dios Sol. Por esto y muchas cosas más, no tenemos que sentir vergüenza de ser paganos, de conservar nuestros orígenes. Cada uno en su pueblo, en su país, tuvo ancestros muy sabios que tenían al sol como un guía y que tenían una sabiduría tan inmensa de sanación, de vivir en comunidad y de crecer en conjunto, que veo absurdo dejarnos llamar despectivamente paganos por cosas que pues los mismos líderes religiosos realizan. Otra cosa que es muy pagana y la usa el líder máximo de la iglesia es la mitra. La mitra papal pues es el sombrero de el mitraísmo del dios pez Dagón, que tiene la mitra en su cabeza. Voy a dejar una imagen y vemos que es exactamente el mismo tipo de sombrero que usa el Papa. Entonces sí, quien es la cabeza principal de la iglesia lleva símbolos paganos, ostenta abiertamente un símbolo de un dios solar pagano, el dios Dagón. En las procesiones se lleva al Papa en hombros, y estas procesiones las vemos de igual forma en el antiguo Egipto. Así que hay muchas cosas más acerca del paganismo, pero el video se va a extender demasiado. Pero la información está ahí, pueden averiguarlo, pueden indagar más a fondo estas cosas y van a darse cuenta que es verdad, que el paganismo ha estado involucrado de una u otra forma en nuestras vidas y que nuestros ancestros no se doblegaron fácilmente ante la imposición de la religión, y al ser tan difícil la erradicación de creencias, se tuvo que hacer una mixtura de ellas para poder sostener su imperio político-religioso y sostener la hegemonía del emperador
que fue Papa, Constantino, y su sucesor divino, que ha venido siendo siempre una persona común y corriente, sin ningún rasgo de divinidad o de acercamiento con la divinidad. Por lo contrario, nos han estado alejando del conocimiento de nuestro propio poder interno, de nuestro Cristo interno, nuestra llama divina. Así que les invito a ser espirituales y ya no más religiosos, porque las doctrinas anulan nuestra capacidad de pensamiento, anulan nuestra capacidad de generar magia propia, de creación, mientras que si nos acercamos más a la naturaleza, a la energía solar, a la energía lunar, vamos a entrar en un equilibrio perfecto, en una resonancia con nuestra madre tierra, y vamos a tener una mejor evolución, la evolución que necesita este planeta para sanar. Sin más que decirles, en este video me despido. Que la diosa les bendiga abundantemente, que la luz del conocimiento brille eternamente, y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.